Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado. Hay una sola presencia, hay un solo poder, hay un solo bien, hay una sola perfecta y justa acción en todo el universo y en nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Señor, porque eres tú guiándonos, Padre Santo, en esta clase que estamos impartiendo, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos presentarte a ti ante los hermanos que quieren conocer más de ti cada día, Padre Santo. Permite, Señor, que nosotros no nos apartemos ni un ápice, Señor, de tu verdad y de tu palabra. Que todo lo que le sirvamos a tu pueblo sea ese pacto fresco, es ese vino sagrado de tu palabra, Señor, esa verdad, esa tu verdad, tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, que nuestras personalidades no tengan que significar nada, Señor, pero sí tu verdad y sí tu presencia, Padre Santo, que sea tú transformando vida, haciendo libre a tantos, Señor, que escuchan tu palabra, Padre Santo, Padre bueno, Padre amoroso, Padre de toda misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, para que estuviésemos sirviendo a tu nombre, alabando tu santo y divino nombre desde ahora y para siempre, en gozo y alegría, Padre Santo. Gracias, Señor, bendice a nuestra pastora Laura Cisa Luciano, Señor, quien tiene el denuedo de llevarnos por este camino de la verdad y servirnos con deleite este manjar de tu palabra. Bendiciones, Laura, bienvenida y Dios te bendice y bendice a tu pueblo. Amén, amén. Dios le bendiga abundantemente, inmensamente agradecido de Dios, de su amor y misericordia, que nos da la oportunidad cada semana de estar hablando de su palabra, enseñando su palabra y también nosotros aprendiendo de su palabra, porque como dice, la palabra es viva, es eficaz y ella siempre hace un trabajo para el cual fue enviada. Cristo es la palabra viva, esa es la revelación que hemos recibido y la que estamos impartiendo en cada una de estas lecciones. Continuamos en la explicación o la enseñanza del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 2, vimos los primeros 4 versículos la semana pasada. Hoy continuamos con el resto de los versículos de este capítulo. Cristo hombre, vemos esta segunda parte y vamos a estar en Hebreos 2 del 5 al 9, que voy a leer textualmente esta palabra. Porque no fue a los ángeles a quienes Dios sujetó el mundo habitable del futuro venidero, del cual estamos hablando. Pero alguien, refiriéndose al rey David en el Salmo 8, testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, aquí se nos está presentando la superioridad de Cristo sobre los ángeles, aún en su humanidad. Está diciendo, aún en la parte humana de Jesús, Él es superior a los ángeles. El salmista habla en el Salmo 8, está hablando de la creación del hombre cuando está hablando de Adán. Dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y le entregaste, hablábamos la semana pasada que Dios le entregó todo, la obra de sus manos, para que sujetó todo lo que había creado al primer hombre y que por la desobediencia, por el pecado, pues dejó de tener este privilegio, este derecho y vuelve nuevamente a Jesús. Pero ahora dice que vemos que por el pecado las cosas no le fueron sujetas a ese primer Adán, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, o sea, Jesús
cuando se hizo hombre, entró en esta categoría y aquí se nos presenta que aún en su humanidad es superior a los ángeles. Jesús fue coronado de gloria y majestad por lo que hizo en la cruz del Calvario. Entonces, la humanidad de Cristo tiene que ser enfatizada, así como su deidad. Es Cristo quien trajo la forma divina a la tierra y fue él quien llevó la humanidad escogida de regreso al cielo. Fue Cristo que nos reveló al Padre. Vuelvo a retomar lo que como inicia en este capítulo 1, que los mensajes de Dios hacia su pueblo, que fueron anteriormente por los ángeles, por los profetas, por los patriarcas, y que él le habló y que se cumplieron y que esa palabra fue firme. Más ahora dice que estoy hablando a través del Hijo. Entonces, enfatizar que Jesús se hizo hombre y que en esa humanidad él aún conservaba su estatus de estar superior a los profetas, a los ángeles. Y vemos que en este pasaje hay dos vertientes, como le decía anteriormente. Primer momento está hablando de Adán, que era un tipo, una sombra, una imagen del postrer Adán, que es Jesucristo. A ese primer Adán, Dios lo constituyó como Señor de toda la creación. Creo que habíamos mencionado esto en una lección pasada. Dios le entrega como amo y Señor de todo lo creado. Entonces, aquí el salmista empieza a hablar de ese hombre que él creó, ese primer Adán y todo lo que hizo, que lo hizo un poco menor que los ángeles, pero le coronó con darle para que sea el administrador, el mayordomo, que todo lo sujetó, todo lo creado bajo sus pies. Entra el pecado y dice ahora en el libro de los Hebreos, la otra vertiente, que manifiesta ahora que esa la persona de Jesucristo. En ambos casos, tanto el primer Adán como el postrer Adán fueron hechos un poco menor que los ángeles por el tema de la humanidad, pero que dice, Dios nos sujetó a los ángeles al reino venidero. Es decir, el reino que vendrá sobre la tierra, no solo que los ángeles no han gobernado en el pasado, sino que tampoco gobernarán en el futuro. Ellos han sido siervos y mensajeros en el pasado y continuarán siendo siervos y mensajeros en el futuro. Este es el pensamiento que el escritor quiso expresar, que aunque lo hizo un poco menor que los ángeles en su humanidad, Dios no ha sujetado a los ángeles, así como hizo con el primer Adán, así como hizo con el segundo Adán. Nada para que se enseñore. Entonces, eso es lo que quiere expresar. Los ángeles siempre van a mantener su estatus de siervo mensajero y que están al servicio de Jesús y que ellos adoran a Jesús. Ahora vemos que el escritor se vuelve, como le decía, al Salmo 8 y nos presenta esa interpretación que tiene que ver con la creación, con todo lo que Dios hizo. Jesús, el creador, el que estaba allí en el momento de la creación, viene y toma su forma humana y es hecho un poco menor que los ángeles. O sea, él se puso en su humanidad por debajo de lo que él mismo había creado. Hasta ese punto llegó la humillación de Jesús. Él es el creador de los ángeles, él es el creador de todas las cosas y se puso un poco por debajo, estuvo menor al hacerse humano. Jesús dice que se humilló a lo sumo. Entonces, sin embargo, a pesar de esa terrible humillación, el término que dice aquí el escritor, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia gustase la muerte por todos. Entonces, al humillarse y tomar una forma humana, hacerse menor que los ángeles, dice que puede ser ese cordero sacrificial que toma nuestro lugar y a causa de los padecimientos de la muerte, retoma su estatus y está por encima de todo. Dice que fue coronado de gloria y de honra. Jesús,
a pesar de su humillación hasta lo sumo, seguía siendo superior a los ángeles, ya que aunque se hizo hombre, en verdad él era Dios, él es Dios, en medio de los hombres y en medio de ese mundo. Entonces, él se magnifica lo que es su deidad, aún se haya hecho hombre, aún se haya hecho humillado, se haya humillado por esta forma que tomó para salvarnos, para atraernos hacia el Padre. Entonces dice que por esos padecimientos fue coronado de honra, o sea, se le devuelve nuevamente. Cristo estaba sobre los ángeles, pero cuando él hizo a los hombres, al hombre, se convirtió en un ser menor que los ángeles. Cuando se hizo hombre, se hizo menor. ¿Por qué se hizo así el Señor? Lo hizo ¿qué? Para poder revelar a Dios a los demás. Él es el representante del hombre ante Dios. ¿Para qué se tuvo que hacer hombre? Para poder revelar a Dios. Y él vino y recordemos lo que decía ese primer versículo, que Dios estuvo enviando mensaje y hablando. Dice, ahora presten atención, que trae un mensaje que es enviado por Dios, por su propio Hijo. Y viene el Hijo y nos revela al Padre. Entonces, Él trae la divinidad, trae la revelación de Dios, pero no nos representa a su pueblo escogido delante de Dios. Él trajo a Dios a la tierra y llevó al hombre escogido hasta el cielo. Usted y yo llegaremos al cielo por estar unido a Cristo. Por ello, nuestra posición eterna en aquel lugar donde Él se encuentra es segura. Tenemos una posición que es segura, que es eterna. Hemos sido, dice, llevados y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, hemos sido llevados por Cristo, porque Él se hizo hombre para abrir esa puerta de que el hombre, que las personas, que su pueblo escogido puedan entrar al trono de la gracia. En los versículos 6 al 8, son esa cita totalmente exacta del Salmo 8, 4 a 6. El objetivo principal de esta palabra del Salmo, citado por el autor del libro de los Hebreos, era presentar a Cristo hecho hombre, o sea, aquel que es conocido como el Hijo del Hombre. El acto de ese creador, tener memoria del hombre para visitarle, es incomprensible, es indescifrable. O sea, ¿qué es el hombre para que le visite? Lo hiciste menor que los ángeles. ¿Qué es el hombre? Entonces, es como la pregunta que está haciendo, el cuestionamiento que está haciendo el salmista en este salmo, y lo reitera el escritor del libro de los Hebreos. Para que lo tenga que visitar, para que tenga memoria. Entonces dice, Él se acordó de nosotros. El Hijo del Hombre nos visitó para que a causa de sus padecimientos, a causa de su muerte, por la gracia de Dios, dice que gustase la muerte por todos nosotros. Él quiso venir. Él se acordó de nosotros. Él quiso tener memoria de nosotros. Él quiso escogernos como sus hijos y nos visitó. Y a causa de sus padecimientos, de su muerte, por su gracia, por su favor, por su misericordia, hemos pasado a ser hijos. Al visitarnos Jesús, el Hijo del Hombre, ¿vino a qué? A redimirnos del abismo en que caímos junto con el primer Adán. Recordemos que en el momento que el hombre peca, se hizo una separación y ya Dios no estaba en contacto con el hombre por su pecado. Al redimirnos y ser sacado de ese abismo, este postrer Adán hizo todo lo necesario para que nosotros fuésemos coronados de honra y de gloria. Todo lo que perdió el antiguo Adán, este nuevo Adán, Jesús, lo recupera para dárselo a su pueblo.
Ahora la palabra nos llama su especial tesoro, su nación santa, su pueblo escogido, para que podamos participar de la naturaleza divina. O sea, todo lo que el postrer Adán perdió en su rebelión, en su desobediencia, este postrer Adán, a causa de su padecimiento, dice que es coronado de honra y de gloria y que es ahora depositada sobre su pueblo escogido. Heredero de Dios y un linaje escogido, un real sacerdocio para Dios. La palabra también dice de nosotros que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Si usted no está reflejando a Jesús en este mundo, revise su vida, revise qué está reflejando usted, porque dice que así como Él es, nosotros somos en este mundo. Somos luz, somos sal, estamos como cabeza al frente porque Él nos ha escogido y nos devolvió la gloria y la honra que el primer Adán perdió. La carta a los hebreos fue escrita originalmente, como hemos comentado en lesiones anteriores, para los primeros creyentes de la iglesia, la cual estaba formada en su gran mayoría por creyentes de origen hebreo que se habían convertido al cristianismo. Por eso se llama la carta a los hebreos. Era este pueblo específico que se habían convertido. Entonces, estos creyentes fueron sacados, fueron arrancados del judaísmo, un tipo de religión basada en las obras de la ley de Moisés y cuya religión se había llenado de ritualismo, de tradiciones, según los hombres, entre los cuales estaban los fariseos y los saduceos. Entonces, ellos estaban en esta religión arraigado por muchos años, por muchas generaciones, donde tenían un estilo de vida de acuerdo a la religiosidad que le dictaba el judaísmo. Y estaban llevando todos estos, tratando de cumplir todos los preceptos de la ley. Vienen al conocimiento del evangelio de Jesucristo y entonces ellos tratan de seguir caminando de acuerdo a los rudimentos de la ley mosiánica. Y por eso el escritor empieza a enseñar acerca primero de la deidad de Jesús, de la superioridad de Jesús, de la supremacía de Jesús, y que en Jesús ahora hay que poner la vista y no en la ley, y no en los rudimentos, y no en las ordenanzas, en todas las enseñanzas de los saduceos y las tradiciones ritualistas de los fariseos. Entonces, y ritualismo de los fariseos. Ellos debían abandonar todo aquello que habían abrazado, que habían admirado, que habían tenido como lo más sagrado por siglos. De inmediato tuvieron que enfrentar una terrible persecución y un rechazo. Imagínense en la posición que estaba este pueblo, que por tradición de siglos habían tenido una forma de vivir su relación con Dios y ahora se llega el momento que le dicen, ahora hemos entrado a una nueva dispensación que se llama la gracia. Hemos entrado en un nuevo pacto que es eterno, que ya no está viendo tus obras, que ya no está viendo porque la ley en sí lo que trae es muerte y no podemos cumplir la ley, sino que ahora Cristo ha abierto una puerta, un acceso hacia el Padre y que debemos poner la mirada en Jesús, que Él es el camino, que Él es la verdad. La carta le llega en ese momento de dificultad para seguir hacia adelante a pesar de las adversidades. Ellos están atravesando toda esta persecución, toda esta situación difícil, toda la prueba, todos los problemas que implicaba en ese momento confesar a Jesús y dejar todas sus tradiciones. Al momento de la carta, muchos de esos creyentes estaban siendo tentados a volver al viejo sistema legalista en el cual habían vivido toda su vida porque era más cómodo no entrar en esta contradicción y seguir viviendo lo que por siglo, por año, por tradición estaban viviendo. Entonces, a pesar de todo el tiempo transcurrido, y ya teniendo el tiempo para haber
para haber madurado espiritualmente y estar produciendo abundante fruto y viviendo una vida victoriosa, ellos se habían quedado siendo como niños o infantes en la fe, que debido a que habían sido tardo para oír y por esos motivos estaban considerando volver al viejo camino de la religiosidad, al viejo camino de la ley. Entonces, habían recibido la verdad, habían recibido palabra, estaban siendo instruidos, enseñados en la verdad del evangelio que le liberta y estaban considerando volver nuevamente a lo que ya estaban acostumbrados, a sus tradiciones. Entonces, los hebreos al principio aprendieron a caminar en la ruta de la libertad que trajo la gracia de Dios, pero ahora querían volver nuevamente a someterse a la esclavitud de las obras de la ley, porque esto le había generado mucha persecución, mucho problema, es mucha incomodidad. Muchas personas se resisten a los cambios, aunque esto sea para su bien, pero los cambios traen incomodidad. Hay muchas cosas que hay que dejar. Y ese cambio en este sentido lo estaba moviendo hacia la libertad, pero ellos estaban viendo nuevamente la forma de volver a la esclavitud. Esta es la situación que igual se le presentó a los creyentes de Gálatas, a quien el apóstol Pablo le escribió diciendo, oh Gálatas, insensato. En Gálatas 3, 1 al 3, el apóstol Pablo fue fuerte, fue enfático al decirle, oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Eso solo quiere saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? Tan necios y torpes son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Entonces, ese es el llamado que se le está haciendo. Si ya gustó de la verdad del Evangelio, si ya conoce a Cristo, si ya tus ojos vieron claramente, si ya entendiste el sacrificio y el valor de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿por qué ahora está escuchando para volverte a las obras muertas? Si comenzaron en el espíritu, si comenzaron bien escuchando palabra, creciendo en la palabra, ¿por qué quieren terminar yéndose a vivir una vida de derrota en la carne? Dice el apóstol Pablo a los de Gálatas. Los de Galacia habían comenzado a caminar y a vivir en fe, pero fueron tentados a continuar a vivir, dice, en la carne, pero está hablando bajo la ley de las obras, que son cosas de este mundo, que son cosas que se quedan, que son corruptibles. El problema que enfrentaron los primeros creyentes de Hebreos fue el mismo que enfrentaban los de Galacia. Y todavía hoy, 20 siglos después, millones de creyentes en todos los rincones de la tierra siguen enfrentando ese mismo problema, que están en una lucha constante como esta de las personas de Galacia y de Hebreo, de o seguir los ojos puestos en Jesús o retomo las obras para ganarme la gracia y el favor de Dios. O sigo con mi legalismo, con mis rituales, con mis prácticas, con los dogmas impuestos por hombre, o sigo la verdad de Jesús, sigo la luz de Jesús. Toda la lucha que se presenta en Gálatas, en la carta a los hebreos y a los Gálatas, tiene que ver con la verdad de que el creyente es salvo por pura gracia de Dios y que la victoria de todo creyente también depende de esa continua gracia que ha sido derramada abundantemente por parte de Dios. Está diciéndoles, recuerden que ya no hay que hacer todos estos rituales, ya no hay que enfocarse en las obras. Dios nos llama por agradecimiento a servirle, pero eso no es por una garantía de santificarte o salvarte, porque ya Cristo por pura gracia lo hizo. Y esa gracia continúa siendo derramada en abundancia para todo su pueblo. Dios sigue derramando gracia y favor, independientemente de lo que usted haga en sus obras o deje de hacer. Es que la vida del creyente debe ser un continuo crecimiento a través de la gracia
que le ha sido impartida de parte de Dios. En 2 de Pedro 3:18, el apóstol nos dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso estamos en estos espacios de explicación y de profundizar en la palabra, porque es necesario que crezcamos en ese conocimiento de nuestro Señor y Salvador, que conozcamos acerca de la verdad, acerca del pacto de la gracia, acerca de la libertad que nos trajo Jesús, para que podamos andar en su luz y no estemos siguiendo cualquier viento de doctrina o enseñanzas humanas que nos llevan a una esclavitud. La redención del creyente fue una operación muy costosa de parte de Dios y de su Hijo Jesucristo. Y es esa la razón por la cual ni Dios ni Cristo se transan en ninguna otra opción que no sea el crecimiento y el serio compromiso del creyente. En más de una ocasión la palabra nos manda a crecer, a crecer, a crecer, a ampliarnos en el conocimiento, avanzar en el conocimiento, a madurar en el conocimiento de qué, de la ciencia, no, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, el significado, y que nos abracemos a este sacrificio. La conversión o el nuevo nacimiento del creyente, como le decía, es solamente el primer paso en una larga jornada hacia la meta final. Cuando Dios manifiesta su salvación en una persona, es con el objetivo de que esa persona o individuo llegue hasta la perfección o a la madurez de todo, o sea, que llegue a ser una persona madura y que llegue al nivel de perfección de su Hijo Jesucristo. Todo otro resultado queda corto ante aquello de lo que Dios se propuso. Él nos dice cuántos trabajos realizaste, cuántas canciones, cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas, a cuántas personas le diste alimento, a cuántas personas le pusiste ropa, cuántas personas ayudaste. Todas estas cosas que son buenas y son parte de mostrar el amor de Dios a nuestro prójimo, que están bien, pero solamente queda corto si no nos encargamos de crecer en el conocimiento de la gracia. Uno de los decretos divinos lo encontramos en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y cómo nosotros vamos a poder llegar a esa perfección si no maduramos, si estamos con en dos pensamientos, o si seguir a Jesús y de verdad confiar y creer en ese pacto de salvación de la gracia, o irme a las obras, irme a la ley, ir a ver lo que dicen lo legalista, lo que dice el legalismo, cómo se vive para Dios. Entonces, la salvación es mucho más que ser liberado de la muerte y del infierno, es mucho más que ser llevado a estar con el Señor a la hora de nuestra muerte. El producto final de la obra redentora de Dios por medio de Jesucristo es el perfeccionamiento de aquellos que fueron sacados de entre los inmundos, de los inicuos, de los impíos, que de verdad se pueda reflejar que usted ha sido escogido y ha sido sellado por el Señor, para que lleguen a vivir una vida de santidad en medio de un mundo que es malo, que es perverso. Todo creyente en su vida enfrenta la disyuntiva de dos resultados diferentes y que son opuestos entre sí. Haber sido salvo y punto. Llegamos y hemos recibido la salvación. Solamente salvo y nada más. Y habrán de llegar al cielo por la gracia, porque te dio la salvación, porque en su misericordia quiso escogerte, quiso salvarte, pero no tendrán nada de fruto que presentarle al Señor el día en que lo tenga que enfrentar ante su tribunal. Eso estamos hablando de dos cosas diferentes, o haber sido salvo igual
que el grupo anterior, pero llevando los frutos que se produjeron durante su peregrinación en este mundo. Entonces, es una gran diferencia entender que es su gracia, que es su favor, que nada de lo que usted hace, si usted ya, el Señor le escogió para salvación, usted fue sellado para salvación eterna, es salvo, independientemente de sus obras. ¿Qué pasa? Que cuando se va delante de Dios no tiene nada que presentarle. Igual eso no tiene nada que ver con el hecho de su salvación. Otras personas igual son salvos y tienen obras que presentarle a Dios, no por la salvación, sino por agradar y agradecimiento, por agradar el corazón del Padre y del Hijo. Dios demanda que lo suyo estén en esa separación del mundo, estén en esa separación, que sean personas aparte, que se puede identificar que es una persona que ha sido justificada, que ha sido santificada, que no sembremos para las obras de la carne, que no estemos propagando con nuestro testimonio y conducta el reino de las tinieblas o las obras malas de la cual ya Dios nos apartó. La palabra establece claramente que todo aquel que ha nacido de Dios debe romper con todas las antiguas maneras de vivir, y era lo que el escritor de Hebreo le estaba tratando de infundir, de enseñar, de que interiorizaran a esos creyentes. Ya su antigua manera de vivir no tiene nada que ver con vivir la libertad que Cristo le ha dado. Los creyentes de Galacia y los creyentes de Hebreo necesitaban aprender esta lección. Hoy nosotros necesitamos aprender esta lección. Es que ellos no podían seguir a Cristo al mismo tiempo de volver a abrazar sus tradiciones pasadas basadas en la ley, en las obras de los hombres, y de esa manera corromper la integridad del testimonio en su vida. No podemos estar diciendo que seguimos a Jesús, pero nuestras obras están basadas en la ley, nuestras obras están basadas en las cosas de la carne. Hacer esto era lo que causara que ellos permaneciesen en una condición como si fueran niños, como si que eran infantes, que no había ningún crecimiento espiritual, y por tanto estaban bloqueando las bendiciones y la riqueza de Dios para su vida. Cuando usted no avanza, no madura, no puede disfrutar de las bendiciones de Dios para su vida, se queda allí estancado y puede llegar ese sentimiento de frustración y empezar a buscar cosas que le den sentido a su vida, porque no tiene la claridad de que ya Cristo hizo el sacrificio para que su vida tenga sentido. El Señor exige una entrega y una sumisión total de parte de todos aquellos que son alcanzados en la salvación, de tal manera que su santidad sea reflejada en cada uno de nosotros. Y no es porque lo tengamos que estar diciendo, sino que se refleje como un espejo, como una luz, que la luz no tiene que decir, vea, estoy aquí, porque usted inmediatamente capta que ahí hay una luz. Entonces, Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia entendamos las cosas que hemos oído y que no nos delicemos, ¿verdad? La palabra de Dios hace este llamado fuerte a los gálatas, a los hebreos, a nosotros el día de hoy, de que Cristo pagó el precio y fue la palabra viva que Dios nos manda a través de Jesús. Dice, con más diligencia, retomamos lo que decía el capítulo 1, con más diligencia. Vamos a estar siempre recalcando esto, con más diligencia, procuremos prestar oído a las enseñanzas. La palabra nos habla de dos clases de creyente cristiano. Lo podemos ver en Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermano, no puedo hablarle como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eso es lo que cuando el apóstol Pablo
va a visitar a la iglesia de Corintios y empieza a ver las cosas que estaban sucediendo en esta iglesia en persona que habían recibido la palabra pura, la verdad del evangelio, estaban bajo el pacto de la gracia, habían sido instruidos, le dice, no lo puedo tratar como personas espirituales. Las conductas que hay aquí son de niños en Cristo, de que ustedes no han aprendido nada, de que no han madurado, de que la palabra no ha calado en su interior. Esto se diferencia en que el uno sigue al hombre y el otro sigue a Cristo. El uno vive una vida constante de derrota, el otro de fracaso. Viven un día victorioso, un día de fracaso. Un día tiene la vida abundante que Cristo ofrece, el uno tiene una vida centrada en sí mismo, en uno brotan ríos de agua viva, en otros. Entonces se empezó a ver que había unos problemas de conducta que no reflejaban que Cristo estaba morando en su vida. Entonces, ¿a quién Dios quiere usar para extender su reino y para glorificarse? A lo que están viviendo de acuerdo a su palabra, a lo que han abrazado su palabra y han decidido madurar, crecer e irse perfeccionando en ese camino de santidad que ya Cristo abrió y nos dio. Aquel que pagó el más grande precio por nosotros demanda y exige de nosotros que oigamos lo que nos dice la palabra, que prestemos atención y que la llevemos a la vida práctica. Filipenses 2:15 nos dice, ¿para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual deben resplandecer como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida. Para que sean, ¿qué es? Para que nadie le pueda señalar, para que sean hijos de Dios sin mancha. No estar cavilando en dos pensamientos, si hoy sigo mañana o me devuelvo, sino que tu testimonio debe ser como una luz, dice, debe ser resplandecer como luminares. Ha sido agarrado de la palabra de vida. Efesios 5 dice, mira pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Está llamándonos a que prestemos atención para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Segunda de Corintios 6:14 nos dice, no se unan al yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, por lo cual salid en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando desde siempre estamos hablando, ya recibiste la verdad, ya fuiste justificado, ya fuiste santificado. ¿Qué te manda el Señor a hacer? A crecer, a ir perfeccionando. ¿Y cómo hacemos esto? Viviendo la palabra. Ahora podemos entender por qué esta enseñanza a los hebreos y por lo que estaba bloqueado su crecimiento espiritual. Estos creyentes fueron advertidos. Nosotros también hoy somos advertidos como ellos de que Dios no quiere que nos quedemos cortos en el objetivo y la meta de llegar a la perfección y a la madurez espiritual que Dios ha diseñado y ha pensado para nosotros. Dice, le decía Pablo a los corintios, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Si usted es un creyente, si usted es un hijo de luz, ¿por qué haces planes? ¿Por qué
está aliado con la injusticia. ¿Por qué hace injusticia? Porque anda con los de las tinieblas. ¿Qué comunión, dice, tiene la luz con las tinieblas? Si eres luz, cuando tú llegas, las tinieblas tiene que irse. Si se hace uno con las tinieblas, quiere decir que no está haciendo luz. Dice, somos templo del Dios viviente. Sálgase, apártese de todas esas cosas que pueden contaminarte y llevarte a vivir una vida de fracaso. Tenemos promesas fuertísimas, muy buenas. Por eso dice el apóstol, limpiémonos de toda contaminación y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay dos argumentos que debemos considerar: el alto precio pagado por Dios y por Cristo para darnos salvación. La gratitud que debemos mostrar debe manifestarse con nuestra disposición y nuestra entrega de manera devota hacia aquel que nos ha salvado. Ya la salvación la tenemos, Él nos escogió. Esa salvación se la debemos en su totalidad a Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, a quien somos llamados a servir y a honrar en todo. Cristo se hizo un poco menor que los ángeles, se humilló hasta lo sumo para que nosotros tuviésemos vida y tuviésemos salvación. Si ese amor de Cristo no nos constriñe, si ese amor de Cristo no nos mueve o no es suficiente, entonces Él nos ofrece un segundo estímulo para que honremos y le sigamos en obediencia. Una promesa de galardones. El Señor no tenía ni tiene necesidad de prometer galardones por nuestro servicio fiel, ni por nuestra obediencia. Él no nos debe a nosotros absolutamente nada. Nosotros le debemos a Él. Pero en su infinita misericordia dice que primero debemos considerar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y de verdad crecer, madurar y ser vasos de honra para su gloria. Y número 2 dice que nos da galardón, o sea, nos premia por madurar, crecer y seguir el camino de la santidad. Él tiene pleno derecho de esperar de nosotros toda honra, porque ya lo que hizo no tenemos más que rendirle agradecimiento y toda honra, obediencia y servicio desinteresado y fiel, debido a que Él nos redimió, nos salvó. A redimirnos ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Y dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por su gran amor hacia nosotros, derramado sin medida a nuestro favor, Él fue sacrificado, toda su sangre fue derramada como establecía la ley, para que hoy entremos nosotros a ese pacto de gracia. Entonces Dios espera de nosotros una continua vida de obediencia. Entonces, es esa invitación del Padre Celestial de que si nosotros realmente no vivimos en obediencia, ya teniendo el conocimiento de la verdad, ya habiendo recibido el trato de Dios hacia nosotros, que tenga que venir a nosotros con una vara de disciplina, como el padre muchas veces no puede eludir cuando el hijo no puede llegar a entrar a la obediencia, al agradecimiento, en amor, entonces viene la disciplina. Esa disciplina se puede manifestar de mucha forma y de mucha manera. Y si ninguna de ellas se obtiene el resultado debido, puede terminar con que el Señor nos llame simplemente a su presencia, porque no estamos siendo fructíferos y no estamos siendo representantes del reino. Dios puede acortar nuestros días aún en la tierra a pesar de su advertencia y de sus consejos, si seguimos viviendo una vida en continua desobediencia. Entiéndase que estoy hablando de cortar la vida física, porque si ya fue usted escogido para salvación, él lo que hace es guardarlo para que no se contamine.
Primera de Corintios 11:30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes. Recuerde que estaba hablándole fuerte el apóstol Pablo a los Corintios porque tenían unas conductas que estaba a distancia de lo que era vivir para Cristo. Y le dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen, o sea, ya están muertos. Sí, pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados más, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. O sea, si usted no está haciendo luz, si el mundo está señalando y está poniendo en tela de juicio la verdad de Cristo por su testimonio, dice que recibimos la disciplina del Señor. ¿Para qué? Dice para que no seamos condenados por el mundo, para que no venga esa a ser más relevante lo que estamos haciendo para la carne que lo que realmente Cristo quiere que sea reflejado por su iglesia. Entonces, por eso el apóstol dice, hay muchos enfermos, hay muchos que están debilitados, no están viviendo una vida abundante, no se ven gozosos, no se ven con júbilo porque su vida está escabilando entre dos mundos, o sirvo al espíritu o sirvo a la carne, le decía el apóstol. A pesar del balance del capítulo 2 de Hebreo, lo que sobresale en todo su contenido es que cada creyente no tiene excusa. O sea, no tenemos excusa si por indiferencia, si por descuido vamos a vivir una vida que refleje una conducta indigna delante de aquel que nos redimió para Dios, no tenemos excusa. ¿Por qué lo estamos haciendo? Él nos revela su verdad a través del Hijo. Así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hebreos 2:14, estoy leyendo al 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A Jesucristo le tomó participar al igual que nosotros de carne y de sangre. Se hizo humano. ¿Se atrevería usted a minimizar el costo de esa participación, dejar su trono de gloria, venir y humillarse hasta lo sumo? Por cuanto participó, ¿verdad? ¿Para qué? Para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte y librarnos de la muerte. Y para que no estemos sujetos más a servidumbres, para que no entremos nuevamente en esa esclavitud de seguir dogma, de seguir argumentos humanos, de seguir un legalismo, porque ya Cristo lo hizo. Dice, ¿no se da usted cuenta de que está hablando de aquel que es verbo de Dios y el Dios mismo? Un Dios eterno, el creador de todas las cosas en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Tomó la forma de siervo para alcanzarnos a nosotros, para salvación, para redención eterna. Y concluye diciendo, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo que nos toca y nos corresponde es poner los ojos en Jesús para recibir de él su fortaleza, su ayuda y luego cobrar ánimo sabiendo que hay grandes galardones para todos al final de la carrera, que se nos ha dispuesto, se nos ha propuesto correr. Vale la pena todo esfuerzo en consagrarnos a Él completamente, en confiar en Él, sentarnos a la diestra del Padre con Cristo Jesús, y que Él nos estará ayudando con milagros, con prodigios, con señales. O sea, podremos vivir la vida abundante, no vivir una vida siendo cristianos en derrota y en aflicción. Si nosotros nos ocupamos en esta salvación tan grande, podemos apropiarnos de lo que dice 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todas buenas obras. Puesto los ojos en Jesús, seguir la santidad, seguir su palabra y seguir creciendo y madurando en esta palabra, porque dice que seremos instrumentos santificados y de gran utilidad para el Señor, para toda buena obra. El Señor le bendiga abundantemente y que esta palabra se haga efectiva en sus corazones, el pastor Huáscar con cada uno de nosotros. En bendición y en un gozo pleno, un gozo hermoso. Esta clase ha estado tan especial que agregar cualquier cosa es no correcto. Y lo digo así porque creo que voy a utilizar la herramienta de YouTube tan pronto esto salga para escucharla, aunque sea unas 4 o 5 veces, porque yo necesito aceptar todo lo que nos ha dado esta clase acerca de lo que nosotros somos, de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros y lo que Él espera de nosotros, que seamos esos vasos que Él usa para bendición, que seamos esos vasos que tienen la comprensión, que la bondad que hay en nosotros es la bondad de Dios, que el Cristo que vive en nosotros quiere manifestarse a través de nosotros para alcanzar al mundo, y que nuestra esperanza de gloria, que es el Cristo en nosotros, quiere manifestarse. Y esos son los galardones y las coronas que están ahí pendientes. Yo sé que para Dios, que Él lo mencionó, es algo importante, y para nosotros también lo es, aunque no sabemos todavía, pero tiene que ser una posición muy bonita de ser agradable a Dios durante nuestra travesía por este mundo de la forma en esta tierra. Nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos portarnos, seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Nadie que no sea santo, que no sea hijo de Dios, verá al Señor. Usted que es santo, que fue santificado por la palabra en Cristo Jesús, para usted son estas clases, para que usted acepte las amonestaciones que están en ella, para que nosotros vengamos a un despertar más comprometido y más de mayor luz, para seguir siendo nosotros luz en la tiniebla. ¿Por qué? Porque a eso que el Señor nos llama, que seamos luz, que seamos la sal de la tierra, que seamos quienes tenemos que aportar para seguir este crecimiento de llegar a la altura del varón perfecto. Bendiciones, amados hermanos, que sea el Señor bendiciéndole. Gracias por estar con nosotros en estas clases, y recuerden que mañana nuestro culto estarán en la 9504 de la Jamaica Avenue en Heaven Queen a las 10 de la mañana, y a las 5 de la tarde en el 11 de Amityville Street en Islip Terra. Bendiciones, que sea la paz del Señor con cada uno de ustedes, y que el amor y la abundancia de Dios llene todas sus vidas. Bendiciones. Bendiciones, Laura, que sea el Señor bendiciéndote a ti también. Amén.